¿Qué tal? Bueno, el día de hoy vamos a ver los temas de factorización QR y mínimos cuadrados. Están bastante relacionados. Sobre todo la factorización QR va a ser el método numérico que en este caso vamos a utilizar. Y bueno, mínimos cuadrados es parte de la teoría. Cómo aproximamos una cantidad de puntos de acuerdo a reduciendo al cuadrado del error. Bien, eso es lo que vamos a ver el día de hoy. Y bueno, aquí está. Y bueno, para factorización QR lo que vamos a utilizar es el método de Gram-Schmidt. De hecho, para factorizar QR hay varias formas. Ya más adelante vamos a ver qué significa este tipo de factorización. Ya hemos visto nosotros factorización LU, que era descomponer la matriz en una matriz triangular superior e inferior. Y bueno, realizar operaciones, sustituir. Acá, factorización QR también nos sirve para encontrar soluciones a sistemas de ecuaciones lineales. Pero a diferencia de las matrices LU, que solo funcionaban para matrices cuadradas, acá factorización QR abre más posibilidades porque incluso podemos trabajar con una matriz que no es cuadrada, que es el caso de los mínimos cuadrados cuando vamos a aproximar este tipo de funciones. Entonces, Gram-Schmidt va a ser el método que nosotros vamos a utilizar para factorización QR. Y bueno, el ajuste por mínimos cuadrados, que tal vez ya puedan conocerlo. Y bueno, aquí vamos a profundizar un poco. A ver. Eso es con respecto a la factorización QR. Este es un panorama general. Igual todos estos documentos, imágenes que extraigo, lo pueden encontrar en los libros. Y bueno, para factorización QR lo que vamos a hacer es factorizar una matriz en dos matrices, que son las matrices Q y R. Y las características que tienen es que Q es una matriz ortogonal y todos los vectores de Q, es decir, las columnas de Q son ortogonales y normales, también conocidas como ortonormales. Y vamos a ver que hay un método numérico para calcular esto, que Gram-Schmidt ya lo había comentado. Y ahora sí, vamos a pasar a la parte de cómo lo vamos a calcular. La pizarra. Y me avisan si pueden ver la pizarra. Pero, sí. Y sí se ve. Gracias, gracias. Bien, entonces vamos a empezar con factorización QR, luego pasamos a mínimos cuadrados, que es un poco más suave. Bueno, ¿qué es lo que necesitamos para factorizar en QR? ¿Ya han visto ustedes factorización QR o todavía? ¿O están en la semana en que lo ven? Parece que es el tema de semana 9. Bueno, entonces, lo que necesitamos para QR, para saber cómo factorizar el QR, primero necesitamos plantear nuestro sistema de ecuaciones, como lo hemos hecho, que de forma matricial se ve de esta forma, como una A, que es la matriz de coeficientes, X, que es nuestra matriz de incógnitas, y B, que es nuestra matriz de valores independientes. Eso es lo que sabemos de álgebra lineal. Ahora, nosotros antes habíamos visto que esta matriz A la podíamos factorizar en LU. Ahora lo que vamos a ver es que esta matriz A la podemos expresar en el producto de dos matrices que son Q y R. Y bueno, una de las características que tiene Q, cuando nosotros vamos a encontrar la matriz Q, es que si yo multiplico la transpuesta de Q por la matriz Q, me da la identidad. Esa es una propiedad de la matriz Q. Es una propiedad de la matriz Q. ¿Y a qué creen que se parece esto que también ya lo hemos visto antes? ¿Se acuerdan qué pasaba si yo multiplicaba una matriz por la inversa de una matriz por la misma matriz? También me daba la identidad, ¿verdad? Entonces, para este caso, es una ventaja que nosotros al factorizar la matriz A en Q y R, mediante el proceso de Gram-Schmidt, lo que vamos a obtener es que Q, bueno, la transpuesta de Q va a ser igual a la inversa de Q, que esta es una ventaja. Que, bueno, ya habíamos visto antes inversa, que para calcular inversa había algunos procesos más. Computacionalmente se dice que calcular la inversa es mucho gasto.
Entonces, si tenemos la transpuesta, que es solo el cambio de filas por columnas, es bastante ahorro. Además, para nosotros el cálculo sería casi mínimo, ¿no? Pero la transpuesta solo es el cambio de filas por columnas. Entonces, esta es una de las ventajas que nosotros tenemos al factorizar por QR, de que la matriz Q, su inversa, es igual a su matriz transpuesta. Y bueno, nosotros podemos escribir este sistema nuevamente de esta forma. Q por R, que ahora es igual a A por X, es igual a B. Ahí está. Bien, ¿qué pasa si yo multiplico la inversa en ambos lados? ¿Se acuerdan qué pasaba cuando hacíamos este proceso? ¿Qué pasa si yo multiplico la inversa? Eso se hacía la identidad, ¿verdad? Eso se hacía la identidad. Y la identidad multiplicada por cualquier matriz daba la misma matriz. Esa es otra de las propiedades que recordamos del inicio. Entonces, la identidad multiplicada por R, multiplicada por X, que es el conjunto de incógnitas, nos va a dar R por X. La identidad no cambia nada. Y por el otro lado nos quedaría Q, la inversa de Q por B, perdón. B, que es matriz de valores independientes. Pero sabemos que la inversa de Q es igual que la transpuesta de Q. Entonces nos quedaría algo de la siguiente forma. La transpuesta de Q por B. Entonces, para nosotros resolver el sistema de ecuaciones lineales, tenemos que llegar a esta forma. Esto de aquí. Eso es lo que tenemos que llegar. R, que va a ser una matriz que depende también de Q. Y X, bueno, X que sería las incógnitas. La transpuesta de Q, que sería lo que vamos a calcular por el método. Y B, que es un valor que es los valores independientes que ya nos dan por lo general en una matriz. ¿Hasta aquí se entendió esta parte? Ese es más que todo el análisis. Más adelante vamos a ver el cálculo. ¿Hasta aquí sí se comprendió? Bien. Entonces, eso es todo con respecto a qué es lo que vamos a tener que hacer para encontrar lo que se busca, ¿no? En toda operación en la que estamos trabajando sistema de ecuaciones lineales, lo que estamos buscando es encontrar las incógnitas. Por ejemplo, cuando hacíamos Jacobi, Gauss, Seidel, buscábamos las incógnitas, al menos aproximarnos a las incógnitas. Cuando hacíamos factorización, LU, cuando hacíamos escalonamiento, mediante distintos métodos tratábamos de buscar las incógnitas. Acá, con factorización QR, también vamos a buscar incógnitas. Y bueno, cuando lo enlacemos a mínimos cuadrados, vamos a ver que estas incógnitas tienen una razón, tienen una forma, parten de una expresión algebraica. Entonces, bueno, hasta aquí este es con respecto a la introducción de la factorización QR. Ahora vamos a ver cómo funciona esta factorización. Ese es uno de los métodos numéricos que empieza con un poco de mayor complejidad por la cantidad de pasos que tiene, pero vamos a aprenderlo de a poco. ¿Okay? Y a ver, acá en la diapositiva yo había puesto los siguientes datos, ¿no? Decía que los vectores de Q, es decir, las columnas de Q, tienen que ser ortogonales y normales. Y cuando nosotros hablamos de ortogonales es lo mismo que decir perpendiculares, sino que técnicamente en los libros donde encontramos esto lo vamos a encontrar como ortogonales, en otros lo vamos a encontrar como perpendiculares. E incluso normales, pero en este caso normales hace referencia a otro término, que quiere decir que las columnas de Q, al nosotros sacar el módulo de esas columnas, debería ser igual a 1, que es lo que vamos a ver más adelante. Entonces, acá nos presentan una forma de expresar el método de Gram-Schmidt. Lo voy a explicar de la siguiente forma, con este ejemplo que está aquí. Déjame copiar el ejemplo. A ver. Esa es nuestra matriz A. 1 menos 1, 1. Lo que vamos a tener que hacer aquí en este método es trabajar por las columnas. De hecho, lo que buscamos ortogonalizar y normalizar son las columnas. Es decir, hacer que esas columnas sean perpendiculares entre sí.
Y bueno, que sus módulos también sean 1. A ver, tengo esta matriz. A ver, vamos a trabajar con esta matriz. Y lo que vamos a hacer es, primero, separar esta matriz A en sus columnas. Porque ya lo había mencionado, vamos a trabajar en función a las columnas. Entonces obtendríamos la columna A1, que sería la primera columna. 1 menos 1, 1. Obtendríamos la columna 2. Esa es una cuestión de pasos y de orden también. Depende bastante del orden. Esa sería la columna 2. Y esta sería la columna 3. Ese es el primer paso. Nosotros tenemos que separar nuestra matriz de acuerdo a las columnas que tenemos. Luego vamos a empezar a calcular los vectores V, bueno, que serían los vectores antes de obtener los valores de Q. Este proceso funciona de la siguiente forma. Voy a hacer aquí una especie de gráfico. Cuando nosotros queremos factorizar, la factorización sigue una serie de pasos. Primero yo tengo la matriz A. Esa es la matriz A, ¿verdad? El método de Gram-Schmidt lo que me va a ayudar es a ortogonalizar estas columnas que les mencionaba. Lo que voy a obtener aquí es que estas columnas sean normales entre sí. Por ejemplo, algo que hemos visto ya sea en Mate 1 o Mate 2, es esto, ¿no? Por ejemplo, los ejes. ¿Qué sucede con los ejes? Los ejes son ortogonales entre sí, son perpendiculares. Entre ellos hay ángulos de 90 grados, por ejemplo, ¿no? En el tridimensional. Tendríamos el X, por ejemplo. Ahí no iría el X. El X, el Y y el Z. Ya, eso es lo que nos va a ayudar a hacer Gram-Schmidt, que tenemos un conjunto de vectores que para este caso son estos vectores. Esos vectores entre sí no son ortogonales. Entonces, mediante Gram-Schmidt, lo que nosotros vamos a hacer es hacer que esos sean ortogonales. Entonces, ahí no acaba, porque recuerden que la matriz Q tiene que ser ortogonal y también normal. Entonces, lo que vamos a hacer luego es normalizar. ¿Sí? Normalizar. Y lo que entendemos aquí por normalizar es hacer que el módulo de ese vector sea igual a 1. Entonces, eso es como si tuviésemos al inicio X, Y, Z, ¿no? Pero finalmente vamos a llegar a una especie de vectores unitarios, que sería algo como el I, el J y el K. Es decir, reducidos a una función en el que el módulo solamente es 1. Esa es la idea de factorizar. Partimos de una matriz A, mediante Gram-Schmidt lo que vamos a hacer es ortogonalizar esos vectores, que puede ser tridimensional, bidimensional e incluso, bueno, ya no podemos dibujar las 4 dimensiones, pero también se puede ortogonalizar matrices que tienen 4 columnas y más. Y bueno, finalmente es normalizar. Y normalizar consiste en hacer que estos vectores que ya hemos ortogonalizado, vamos a hacer que sus módulos sean igual a 1. El proceso es sencillo, ¿no? Estos valores de acá, estos vectores de acá, los dividimos entre su módulo. Y eso sería ortogonalizar. Perdón, normalizar. ¿Hace ahí alguna pregunta en cómo consiste todo este proceso? Ese es el panorama general de lo que vamos a hacer ahora. ¿Hay alguna pregunta hasta aquí? Si no hay, continuamos. Entonces, lo que habíamos hecho aquí, primero era separar la matriz, es decir, dividir esta matriz en sus columnas. Como le he dicho, vamos a trabajar en función a sus columnas. Entonces, lo primero que vamos a hacer es calcular los vectores ortogonalizados, es decir, estos vectores de verde que están aquí. Yo le voy a poner U, ¿ok? Les voy a poner U. Como partimos que V sería nuestro punto inicial, es decir, no tenemos datos antes de V, vamos a tomar que V es igual que A1. ¿Okay? Nuestro primer vector, todo va a empezar con el vector 1, es decir, con el vector A1. Entonces, V va a ser igual a A1, entonces V1 sería igual a 1
menos 1 y 1. Este va a ser nuestro, digamos, primer acercamiento a los vectores ortogonales. Es decir, esta es nuestra base. Dependiendo de este vector que hemos obtenido aquí, el resto tiene que ser ortogonales a él. Es decir, el resto de vectores dependen de la primera columna. Eso es lo que significa. Entonces, ya hemos definido que el primer vector, es decir, el V1, sea A1. Entonces, ahí prácticamente eso ya está ortogonalizado. Ahora, lo que tenemos que hacer es normalizarlo, y aquí viene lo que les mencionaba, que el Q1, es decir, la columna de Q1, debería ser igual al vector 1 dividido entre su norma, es decir, su módulo. Sería el módulo de V1. El módulo de V1, recordamos cómo calcular el módulo. Hay que tener estos datos anotados. El módulo de V1 sería igual a la raíz cuadrada de cada uno de sus elementos al cuadrado. Sería 1 al cuadrado más 1 al cuadrado, 1 al cuadrado más menos 1 al cuadrado más 1 al cuadrado. Y eso sería raíz de 3, ¿no? Raíz de 3. Entonces, lo que vamos a hacer es dividir este vector que está aquí entre raíz de 3. O lo mismo que escribirlo de esta forma, ¿no? 1 entre raíz de 3. Eso es una constante que está fuera del vector. Sería 1 menos 1. 1. Entonces, nosotros podemos escribir el vector Q1 como 1 entre raíz de 3 menos 1 entre raíz de 3 y 1 entre raíz de 3. Si desean, lo pueden dejar ahí. O si desean, lo pueden racionalizar, ¿no? Quedaría 3 raíz de 3. Perdón, raíz de 3 entre 3. Ustedes lo pueden dejar como ustedes deseen. Yo por lo general lo dejo ahí para no tomar mucho tiempo en racionalizar. Al final sí lo puedo escribir racionalizado, pero cuando estoy calculando los Q por separado, es decir, trabajo por columnas. Y bueno, mientras voy trabajando por columnas, lo dejo ahí. ¿Hasta aquí hay alguna pregunta? Lo que hemos hecho con el primer vector ortogonal y normal. Ese sería el 1. Ese es el proceso para el 1. Lo primero que hicimos es que el V1, es decir, nuestro primer vector ortogonal, va a tomar la forma de la columna, de la primera columna. Y eso sería 1 menos 1, 1. Ahora, como va a ser nuestro vector base para formar el resto de vectores ortogonales, lo que nosotros vamos a hacer es normalizarlo. Y para normalizarlo, dividimos ese vector entre su módulo. Y si nosotros calculamos el módulo de esto, ustedes pueden verificarlo. Si calculamos el módulo de Q1, eso es igual a 1. Pueden verificarlo si desean. ¿Hasta aquí alguna pregunta? Profe, una pregunta. ¿Podría rezar? ¿Sí? Sí. Ah, ya, para hacer la factorización de QR, se separa la matriz en A1, A2, A3, ¿verdad? Correcto, sí. Sí, sí. Ok. Sí, ese es el paso elemental. Lo primero que tenemos que hacer es separar la matriz Entonces, en sus columnas. Sí. Ah, ok. Ya, profe, gracias. Listo, listo. Bueno, esa sería la primera parte, ¿no? Tenemos la matriz separada en sus columnas, luego igualamos el vector V1, los V son los vectores que vemos acá de verde, ¿no? Que son aplicando Gram-Schmidt, que serían los ortogonales. Sí, Jorge. Ah, hay test. Sí, sí, sí. Ahora les comparto el test para quienes van llegando. El quiz de asistencia. Ya, ahí está. Listo. Entonces, lo que les decía, ¿no? Los vectores que yo aquí le he puesto como V1, ustedes pueden decidir qué nombre le ponen. Son estos vectores que dibujé aquí, los que son ortogonales entre sí, los que son perpendiculares.
Y finalmente el Q, el resultado que obtenemos en Q, son esos vectores que yo hice la analogía con los vectores unitarios, por ejemplo, IJK, que tiene de módulo 1. Lo mismo sucede acá. Es un vector Q1 cuyo módulo es 1. Y bueno, pasamos a calcular el segundo. Pero tenemos tres columnas, tenemos que hacer el cálculo 3 veces. Ortogonal sería V1. Ajá, correcto. El ortogonal sería V1. Ahora vamos a calcular el V2 que tiene que ser ortogonal a ese V1. Eso es lo que vamos a hacer ahora. Este sería para el paso 2. Vamos a ver el paso 2. Entonces, el V2 cada vez, como va dependiendo, el V2 va dependiendo, perdón, claro, el V2 va dependiendo del V1 y de los resultados que hayamos calculado antes. El V2 lo vamos a escribir de la siguiente forma, va a depender del A2. Esto, de hecho, tiene una demostración que, si desean, pueden revisarlo en el libro. Hay una demostración que podría hacerlo con proyecciones. Si proyectamos nosotros los vectores, como cuando tenemos algo así, ¿no? Se trabaja en 2 dimensiones, por ejemplo. Si nosotros tenemos aquí un vector, esa sería, digamos, su proyección al ortogonal que hemos obtenido, y esta sería su otra proyección al ortogonal que hemos tenido. Entonces, ¿qué vamos a tener? Si este, por ejemplo, fuese mi V1, ese sería, por ejemplo, mi A2, el que ahora voy a ortogonalizar. Si este sería el V1, que ya lo calculé, y ese sería mi A2, yo puedo calcular la proyección a V1, ¿verdad? Yo puedo calcular la proyección a V1 y escribirlo de la siguiente forma, ¿no? Lo que yo estoy buscando es este vector de aquí. Este vector de aquí. Entonces yo podría decir que eso es A2 menos la proyección dividido entre el módulo de V1. Porque este vector que está aquí sería la proyección. Bueno, esa sería una forma gráfica de verlo, que también lo pueden revisar si desean demostrar de dónde sale todo esto de Gram-Schmidt. Pero bueno, aquí no vamos a profundizar demasiado en eso, sino más en el método numérico, que es lo que se pide. ¿Okay? Pero si ustedes desean, pueden revisarlo. Ya. Entonces, aquí lo que vamos a llevar a la práctica es justamente esa proyección que les había mencionado. Por eso, ¿recuerdan qué utilizamos para proyección? Algo de Mate 2. ¿Recuerdan qué utilizamos para proyectar? El producto punto. Lo que utilizamos para proyectar era el producto punto. Entonces aquí vamos a hacer lo mismo. Vamos a proyectar mediante el producto punto, que sería el A2, que va a ser ahora nuestro vector base para calcular el V2. Y el A2 vamos a calcular su producto punto, perdón, con el Q1, que es el que hemos calculado antes. Y recordemos que Q1 depende de V1 y V1 depende de A1. Entonces ahí es donde está la relación que vamos a hacer para que ambos sean ortogonales. ¿Okay? Entonces sería A2 menos el producto punto de A2 por Q1 por el vector Q1. Recuerden que esto nos va a dar un número. ¿Okay? Esto nos va a dar un número y esto va a ser prácticamente una constante por un vector. Ya, ahí está. Esto es lo que tenemos que realizar para calcular el V2. Entonces vamos a obtenerlo. Tenemos el A2, tenemos A2, tenemos Q1, tenemos Q1. Entonces tenemos todo, lo único que tenemos que hacer es calcular. Recomiendo primero empezar por el producto punto para no tener muchos valores dentro del cálculo. Así que el producto punto podemos realizarlo antes, ¿no? A ver, verificamos qué es lo que tenemos. Tenemos que A2 es menos 2, 3 y menos 1. Vamos a copiarlo. Voy a copiarlo acá. Ya. Ese es mi A2. Y otro valor que necesito es el Q1. Está por acá. Eso es lo que necesito. Necesito justamente lo que he calculado antes. En base a esos valores es lo que voy a encontrar.
Ahí está. Necesito estos dos valores. Bien. Ahora vamos a calcular el producto punto de ambos, ¿no? Que sería el elemento que se encuentra en la misma fila, o el elemento de la otra matriz que se encuentra en la misma fila y lo sumamos todos, ¿no? Sería menos 2 por 1 raíz de 3 más, sería 3 por este lado, por el otro lado menos 1 raíz de 3 y acá sería menos 1 por 1 raíz de 3. A ver, simplificamos este cálculo, arriba nos va a dar menos 2, menos 3, menos 5. ¿Todos de acuerdo que eso da menos 6 raíz de 3? ¿Qué dicen? Menos 6 raíz de 3. Menos 6 raíz de 3. Entonces, ese es el producto punto. ¿Sí? Ya tenemos el producto punto. Ya hemos calculado el producto punto. Ahora, ya podemos proceder a encontrar el V2. Aquí escrito de verde el V2. Ahora podemos calcularlo. ¿Qué sería V2? Igual a A2, que está ahí. Sería menos 2, 3, menos 1. Menos, entonces colocamos menos, menos, menos. El producto punto, que sería menos 6 raíz de 3. Poner entre paréntesis, menos 6 raíz de 3, menos 6 raíz de 3. Por el Q1, que es este que está aquí. Que sería 1 raíz de 3. Esto también sería 1 raíz de 3. Menos 1 raíz de 3. Y aquí sería 1 raíz de 3. Ahora sí, hacemos las operaciones que se encuentran ahí. A ver, por un lado nos quedaría menos 2, al otro lado 6, 6 entre 3, 2. Arriba nos va a quedar 0. A ver, lo realizo y luego verificamos. Por el otro lado nos quedaría menos 3 menos 1. Y por el otro lado nos va a quedar menos 1 más 2. A ver, verificamos si nos salió así. Si no lo corroboramos. ¿Todos confirman que salió así? ¿O hay un error desde antes? No sé. A ver qué dicen ustedes. Pues leo, está bien. Ya, dicen que está bien. Vamos a confiar en su palabra y mis cálculos. Bien, entonces tenemos que V2 sería el vector 0, 1, 1. A ver, los comentarios. Bien, ya, está bien. Entonces sería, ahora lo que tenemos que calcular es el módulo de V2, porque lo necesitamos para calcular el Q2. El módulo de V2 sería 0 al cuadrado, 0 más 1 al cuadrado, más 1 al cuadrado, que sería 2. Y esto quedaría raíz de 1. Ese sería el módulo de V2. Finalmente, tenemos que calcular el Q2. Y se acuerdan que Q2 es el vector que hemos ortogonalizado dividido entre su módulo. Ahí está. Entonces sería 1 raíz de 2 por ese vector que sería 0, 1. Y esto sería igual a 0, 1 raíz de 2, 1 raíz de 2. Y ahí está el Q2. Ya obtuvimos el Q2. Ahora, como son 3 columnas, tenemos que calcular el Q3. Solo cerrar Q3.
Como hemos visto, cada vez que nosotros calculamos el vector que pertenece a la matriz Q, vamos dependiendo de los cálculos anteriores. Lo podemos escribir el V3 de la siguiente forma, sería V3. En este caso, acá, recuerdan cuando hice la demostración, era un conjunto de proyecciones porque solamente teníamos un vector ortogonalizado, que era el V1. Ahora, ya tenemos ahora dos vectores ortogonalizados, que ahora es el V2, entonces va a depender de esas dos proyecciones. Y lo vamos a escribir de la siguiente forma, sería A3 menos, Profesor, una pregunta. dime. ¿Por qué, disculpe, ¿por qué Q2 es igual a B2 sobre B2, no? Es uno sobre raíz de 2. No, es el módulo de V2. Ya, y arriba, ¿por qué es uno? 1, no, aquí, Ah, ya lo vi, no, perdón, ese, perdón. ese es el módulo. O sea, es 1 Sí, entre el sí, sí, módulo. Ujú, sí, sí, es claro, claro. ya, Gracias, sí. Y acá está gracias. V2. Ya, listo. Bien. Sí, por eso es importante siempre ir calculando todo, ¿sí? En orden, sobre todo para recordar los cálculos que estamos haciendo. Por ejemplo, acá tenemos el producto escalar, producto punto, acá tenemos el módulo, entonces cualquier cosa que tengamos duda, revisamos inmediatamente el cálculo. Entonces, les comentaba que para el V3 ya hemos calculado antes vectores que están ortogonalizados y normalizados. Entonces, ese V3 va a tener que depender de ellos, sobre todo para la parte de la ortogonalización. Entre los tres tienen que ser ortogonales. Entonces, vamos a calcular que empezaríamos con el A3, que es ahora nuestra base, menos el producto punto de A3 por el Q2, que es el que hemos calculado antes, por nuevamente el vector Q2, menos A3 nuevamente por el Q1, que calculamos al inicio, por el Q1. Y de aquí vamos a ver que esto parte de una regla de correspondencia, que la voy a explicar al final. Entonces, ya tenemos ahí. Aquí voy a quitar los paréntesis para que sea Q1. Ahí está. Ahí tenemos lo que necesitamos para calcular. Entonces, mi recomendación, mi sugerencia es siempre empezar por los productos punto. Igual ustedes pueden empezar por donde deseen, pero mi sugerencia es siempre empezar por los productos punto porque, como verán, al final nos da un escalar. Entonces, es una ventaja ya sacar el escalar desde antes para evitarnos hacer cálculos dentro de la matriz. Entonces, aquí tendría el A3, que es el que necesito, y también necesito el Q1, por acá. Listo. Y necesito el Q2, que lo había calculado de antes. Sería Q2, no sé, igual a 0, 1 raíz de 2, 1 raíz de 2. Ahí está. Entonces, ya lo tenemos. Entonces, ahora vamos a calcular el producto punto de estos vectores. Tendríamos que calcular A3 por Q2. Esto nos quedaría, por un lado, 1 raíz de 3 menos 2 raíz de 3 menos 4 raíz de 3. Recuerden que calculamos cada elemento de acuerdo a la fila donde se encuentra. Multiplicamos y al final sumamos todo ese valor. Ya. A ver, para este caso nos daría menos 5 raíz de 3. ¿Todos de acuerdo con ese valor? Menos 5 raíz de 3. Sigamos calculando el siguiente, que sería A3 por Q... Oh, aquí he calculado por el Q1. Ahí está. Y aquí sería el Q2. Que sería 1 por 0. Luego sería 2 raíz de 2. Menos 4 raíz de 2. Este, que sería menos 2 raíz de 2. A ver, leo el chat.
Ahí me dicen 1, 3, 3. Ese es el resultado de Q. V3. A ver, vamos a verificar que sea 1, 3, menos 3. Ya. Bien, entonces ahí está el valor de los productos punto. Entonces hasta ahí tenemos los productos punto. Ahora lo que vamos a pasar a calcular sería el V3. El V3 sería de la siguiente forma. Abrimos nuestra matriz donde vamos a hacer los cálculos. Tendríamos la matriz A3. Sería 1, 2 y menos 4. Esa sería la matriz A3. Estamos calculando esto. Voy a subir un poco más. Ya, ahí. Entonces, lo siguiente sería menos. Coloco el menos en todo. El producto punto A3 por Q2 sería este. Menos 2 raíz de 2. Sería también menos 2 raíz de 2. Sería menos 2 raíz de 2. Bien. Bueno, luego cuando ya hagamos práctica, cuando tengamos ya más práctica en esto, podemos calcularlo directo, simplificamos el signo desde el inicio, pero por ahora lo estamos haciendo así para que se quede la idea más que todo. Entonces ya tenemos el producto punto, ahora multiplicamos por los valores de Q2. Sería 0 por un lado, 1 raíz de 2, y el otro sería 1 raíz de 2. Bien, ya estamos en esta parte. Ahora nos queda la última parte, que sería menos también para todos. Menos, menos, menos. A3 por Q1, que es lo que ya hemos calculado acá, que sería menos 5 raíz de 3. Que sería menos 5 raíz de 3. Y también sería menos 5 raíz de 3. Y lo multiplicamos por el Q1, que sería 1 raíz de 3. Cada uno de esos elementos menos 1 raíz de 3. Y 1 raíz de 3. Ahí está. Ese es todo el cálculo. Ahora sí, lo que tenemos que hacer es simplificar, es decir, realizar toda la operación. Sería 1 menos, aquí nos va a dar 0, 1 menos, acá nos va a quedar más 5 entre raíz de 3, 1 más 5 tercios. A ver. 8 tercios de la primera parte. A ver, verificamos. La otra parte sería 2 menos, bueno, más 2 raíz de 2. Y 2 entre 2 quedaría 1. 2 menos 1, 1. 1 menos, menos 5 entre 3. 1 menos 5 entre 3. Sí, 1 menos 5 entre 3, que quedaría menos 2 tercios. A ver, vamos verificando si le sale también los cálculos iguales. Me pasaron un cálculo al chat y veo que no nos da igual. A ver. El otro sería menos 4 más 2 entre 2, quedaría 1. Menos 4 más 1, menos 3. Menos 3 más 5 tercios. Menos 3, 5. Y eso quedaría menos 9 más 5, menos 4 tercios. A ver, verificamos que este cálculo está bien. Si a todos les salió igual. A ver, todos revisando el cálculo. ¿Qué dicen? ¿Les salió lo mismo?
Los leo. Me dicen que ahora sí. Sí, bien. Entonces, sí, bien. Entonces estos son los cálculos que hemos obtenido. Y ya, esto de los cálculos es bastante tedioso. Vamos a hacerlo así. El cálculo. Ya, a ver. Entonces, lo último que nos falta ahí, ya hemos ortogonalizado ese vector. Ahora lo que nos falta es normalizarlo. Y para normalizarlo tenemos que calcular antes su módulo, el módulo de V3, que sería 8 tercios al cuadrado más menos 2 tercios al cuadrado más menos 4 tercios al cuadrado. Y eso sería... Uy, voy a dar algo grande. 64 más 4, 68 más 16. ¿Le sale algo así el módulo? Claro. 28 tercios, me parece. Ok. Está bien. A todos les salió el módulo así. Raíz de 84 entre 3. Bien, entonces, sí, me parece que así. Ya, entonces lo último que teníamos que hacer es calcular el Q3. A ver, en el chat sus verificaciones, sí, me comentan que sí. Ya, entonces calculamos el Q3, que sería dividir nuestro vector 3 entre su módulo. Entonces dividimos el módulo entre 1, bueno, 1 entre el módulo, que sería 3 entre raíz de 84. Y ahora sí multiplicamos por nuestro vector 3, que dio acá 8, 3, menos 2, 3. Ahí está. Y esto nos va a dar 8 entre raíz de 84, menos 2 entre raíz de 84, y menos 4 entre raíz de 84. Ahí está. Si sacamos el módulo de este vector que está aquí, vamos a ver que su módulo es 1, porque ya está normalizado. Bien, entonces hemos calculado Q1, Q2 y Q3, pero al final lo que a nosotros nos importa es la matriz Q. La matriz Q, perdón, la matriz Q. Entonces la matriz Q no es nada más que todas las columnas que hemos calculado antes. Q1, Q2 y Q3. Entonces eso es lo que vamos a escribir ahora. Q1, ¿cuánto nos salió Q1? 1 raíz de 3 menos 1 raíz de 3. Salió 1 raíz de 3 menos 1 raíz de 3 y 1 raíz de 3. Ahora, Q2 nos salió 0, 1 raíz de 2. 1 raíz de 2. 1 raíz de 2. Y por último, la última columna, ¿no? Que sería 8 raíz de 84 menos 2 raíz de 84 y menos 4 84. Ahí está. Todos de acuerdo con que esa es la matriz Q. Y... a ver.
Ya. Entonces, quedaríamos. Eso sería la matriz. Ya. Esa sería la matriz que estábamos buscando, la matriz Q. ¿Ok? ¿Hasta aquí alguna duda de todo este proceso que hemos hecho? Ahora voy a escribir cómo sería el proceso general. Es decir, qué es lo que hacemos cuando tenemos una cantidad infinita de columnas. Obviamente eso ya no lo resolvemos nosotros, podemos programarlo en Scilab o en MATLAB que ustedes utilizan. Y bueno, esto se vería de la siguiente forma, ¿no? ¿Cómo veríamos el código? ¿Okay? Esto ya es un poco más, digamos, formal, se podría decir. Y al igual que lo que hemos estado haciendo nosotros, empezamos calculando el vector v. Y los vectores v los vamos a expresar de la siguiente forma. El vector v1 siempre es a1. Vamos a escribirlo como ellos. A1. Eso sí, siempre. Es como nuestro punto de partida. Entonces nosotros vamos a empezar a calcular desde el vector v2. O sea, vamos a escribirlo como n más 1 para que eso aplique para todos los vectores. Y eso va a ser igual al a que estamos calculando en ese caso, que sería el a n más 1, menos, todos van a ser restas porque recordemos que esto parte de una resta de vectores en proyecciones. Entonces, esto sería a n más 1, que va a ser el vector del que estamos, la columna de la que estamos calculando el vector ortogonal, por el q1, por q. Recuerden que esto que está aquí es producto punto. Luego calcularíamos a n más 1 por el q2, por el q2. Y seguiríamos calculando menos a n más 1 por el q3 por el vector q3. Y esto se iría hasta una expresión final que sería igual al a n más 1 por el q anterior, es decir, el qn por q. Y finalmente nosotros escribimos el qn más 1 como vn más 1 dividido entre su módulo. Esa es la forma en cómo se ve todo esto. Y eso es lo que hemos venido haciendo, ¿no? Empezamos con un vector de partida, que era el vector v1 igual a 1, y calculamos el q1, que sería v1 entre el módulo de v1. Ahora, calculamos el 2, que vimos es el mismo proceso, a2 menos el producto escalar del q1 y el a2, que el q1 lo habíamos calculado antes, multiplicado por el vector q1. Ahora, si nosotros calculamos el siguiente vector, que es el v3, va a depender de lo que hemos hecho antes, que sería a3 menos a3 por producto punto de q2 por el q2, menos el a3 por el producto punto con el q1 por el vector q1. Y bueno, como ejemplo, ¿no? Si hubiésemos tenido un v4, hubiese sido de la siguiente forma. Empezamos con el vector a4 menos el A4, que sería ahí A4 por el Q1 por el vector Q1, menos el A4 nuevamente, que sería A4 por Q2 por Q2, menos el A4 por Q3 por Q3. Y dígame, ¿se iría aquí A4 por Q4? ¿Q4? ¿O ya no? ¿Qué dicen? ¿Podemos calcularlo? ¿O qué nos dice la regla de correspondencia? ¿Qué dice? Analizando esto que está aquí en rojo. Se podría calcular en el vector 4 con Q4, dependiendo de Q4. No, ¿verdad? No podríamos calcular aquí esta parte. Esto que está aquí está de más.
porque Q4 justamente depende de V4, entonces no podríamos calcular V4 sin haber calculado antes Q4. Así que con Q3 se termina, y eso es lo que nos dice esta regla de correspondencia. Nuestro punto de parada es este que está aquí. Cuando nosotros hayamos llegado al n anterior. Es decir, si estamos calculando el 4, nosotros tenemos que parar en 3, cuando hayamos calculado el Q3. Y tiene sentido, ¿no? Porque es el que anteriormente hemos calculado. ¿Hasta aquí hay alguna duda? ¿Hasta aquí todo bien? E igual esto podemos corroborarlo, ¿no? Por ejemplo, si queremos saber que esta columna es ortogonal a la otra, nosotros podemos corroborar si su producto punto es igual a 0, ¿no? Es lo que se cumplía cuando teníamos 90 grados. El producto punto de los vectores era igual a 0. Si nosotros multiplicamos, por ejemplo, este Q1 por el Q2, debería ser igual a 0. Este. Entonces, hasta aquí todo bien con la factorización Q, R. Ah, y se preguntarán, ¿y de dónde sale R ahora? Bien, eso es lo que vamos a ver. Entonces, tenemos la siguiente expresión. ¿Se acuerdan que A era igual a QR? Entonces, yo ya tengo Q, ya lo calculé antes, entonces necesito calcular R. Para calcular R, lo que voy a hacer es multiplicar la transpuesta de Q por A. ¿Y eso de dónde sale? De lo siguiente. Si nosotros multiplicamos la inversa de Q a ambos lados, va a quedar de la siguiente forma. Nos va a quedar de la siguiente forma. Al lado derecho esto se va a hacer la matriz identidad, y la matriz identidad multiplicado por cualquier otra matriz da la misma matriz, entonces daría R. Y Q inversa por A nos daría igual a R, pero sabemos que Q inversa es igual a la transpuesta de Q, y eso sería transpuesta de Q por A sería igual a R. Entonces es lo que está escribiendo acá, ¿no? La transpuesta de Q multiplicada por la matriz A sería igual a R. Y calculemos cuánto es R para esta matriz que habíamos calculado antes. Ese sería el Q. Bien. Ahora lo coloco ahí. Ese sería el Q. Ahora tenemos que calcular, buscar la matriz A, que era la matriz inicial, ¿no? Teníamos inicialmente que era esta. Ahí está. Esa es la matriz inicial que tenemos. Ahí está. Ese es A y esto de aquí es Q. Bien. Ya. Esas son las matrices, bueno, Q es la matriz que he calculado. Ahora necesito la transpuesta de Q. Vamos a escribir la transpuesta de Q, que sería de la siguiente forma. 1 raíz de 3 menos 1 raíz de 3, 1 raíz de 3. Luego sería 0, 1 raíz de 2, 1 raíz de 2, 8 entre raíz de 84. Sería menos 2 raíz de 84 y menos 4 raíz de 84. Ahí está. Ahí tenemos Q transpuesta, que es lo que estamos buscando para encontrar la matriz R. Entonces sería Q transpuesta. Y tenemos que multiplicarlo por A, que A está aquí. Sería 1 menos 2, 1 menos 1, 3, 2. 1 menos 1 menos 4. Es una multiplicación que sí se puede realizar. De hecho, ambos son cuadradas, el mismo número de fila y de columnas. Entonces es una multiplicación que podemos realizar. Uy, ya. Vamos a realizarla entonces. Que nos va a dar nuevamente una matriz de 3 por 3. Que va a ser R. Okay, vamos a escribirlo aquí.
hacemos el cálculo, que sería 1 raíz de 3. 1 raíz de 3 por 1 menos 1 más 1 raíz de 3, sería 2 raíz de 3, más, todos de acuerdo que aquí sería 3 raíz de 3. Acá sería menos 2 raíz de 3, 3 raíz de 3. Ahora, menos 2, menos 3, menos 6 raíz de 3. A ver, igual me ayudan con los cálculos, por si acaso. Acá sería 1, 2, menos 4. Sería menos 5 raíz de 3. A ver. Luego lo siguiente sería 0. 0, la segunda fila, 0. Menos 1. Eso sería 0. ¿Okay? Y bueno, calculamos la segunda fila, segunda columna. Sería 3, 2 raíces. Y por último, segunda fila, tercera columna, que sería 2, menos 4, menos 2. Menos 2 raíz de 2. Por último, la tercera columna, la tercera fila y las columnas de A, que sería 8 por 2 menos 4. Uy. Aquí tenemos un problema. Verificaron todos, a todos les salió la misma columna que a mí en esta operación. Cuando calculamos Q, ¿lo calcularon? Pregunto, ¿no? Ocho más 2. Porque de hecho lo calculamos, ¿no? De todas formas, hacemos el producto de entre esto y verificamos luego el error que hay aquí. 8 sería 8 más 2 menos 4. Eso sería 6 raíz de 84. Y desde ahí ya vemos que algo anda mal. Luego sería menos 16 menos 6 más 4, sería menos 18. Pues anda mal. Y el resto sería 8 menos 4 más 16. Wow. Sería 20 raíz de 84. Ya. Me parece que hay un error con la tercera columna. Por eso les preguntaba si todos llegaron a calcular esta columna de acá. Bueno, aquí es fila, pero en Q es una columna. ¿Y por qué tiene un error? Porque una de las propiedades que tiene esta matriz R y lo que hace que sea fácil luego resolver el sistema de ecuaciones es que R tiene que ser triangular y triangular superior. Eso quiere decir que todo esto de acá debería ser 0 y no lo es. Entonces nosotros tendríamos que verificar que hubo un error. Bueno, en la segunda fila vemos que sí, esto es 0 como debería ser. Pero acá en la tercera fila estamos viendo que no es 0, deberían ser ceros. Entonces deberíamos ver qué pasó con la matriz Q. Y bueno, la matriz Q debería tener un error en la tercera columna, o sea, en el cálculo de acá. A ver, verificamos antes su normalidad. Esto sería 8, 84, 8 al cuadrado, 64 más 4, 84. Está bien. Normalidad, está bien. Entonces el problema no puede ser en normalidad, sino puede ser en los cálculos de acá. Pero los cálculos de acá dependen del producto punto.
Verificamos si el producto punto está bien. A ver si hemos copiado todo bien. Está Q2, A3 por Q1 sería 1 raíz de 3, menos 2 raíz de 3, menos 4 raíz de 3. Suma es menos 4 menos 6, menos 5 raíz de 3. El A3 por Q2 debería ser igual a 2 entre raíz de 2, menos 4 raíz de 2. Sería menos 2 raíz de 2. Aparentemente hasta ahí está todo bien. El problema debería ser aquí, en esta V3. ¿Todos llegaron a verificar este cálculo que está aquí? Porque aparentemente ahí hay un error. Bien, entonces lo voy a poner aquí. Lo verificaré luego con la calculadora para verificar que no hay un error. Claro, aquí debería haber un error. A ver, leo sus comentarios. Me dicen, era menos 6 raíz de 3. Me dicen, ¿dónde sería menos 6 raíz de 3? En el producto punto. Menos 6 raíz de 3. A ver. Verificamos allá. Primera fila. Primera fila. Aquí. De V3. Sí, profe, en la Aquí. multiplicación de menos 5 sobre 3 por Ya. 1 sobre 3. No es lo mismo, no es Ya ahí. aquí sería más 5 tercios. Ujú. Ya. Y acá queda Ah, no 1 está bien. más 5 tercios. Ahí sí. Eso es ese 0. Bien, entonces, a ver, si nos da tiempo, al final lo verificamos. Luego vamos a ver otro ejemplo más, pero aquí hay un error. Evidentemente, esto de los cálculos es preferible hacerlo con una calculadora para verificar. Y bueno, es un dilema mantener las raíces, porque al final, como esta matriz Q, se sugiere o es preferible mantenerla en raíces, ya que los módulos, por lo general, van a quedar raíces. No quedan números exactos, o siempre. Y bueno, lo preferible es mantenerlo en raíces para que no se pierdan decimales al momento de calcular. Justo ayer estaba realizando un ejercicio así y dije, me había olvidado de esto de las raíces, es decir, de calcular directamente el decimal. Y ayer haciendo un ejercicio dije, voy a hacerlo sin contemplar las raíces. Y lo hice con números decimales, aproximando 2 decimales. Y al final había un margen de error que sí era considerable. Es por eso que es preferible mantener la raíz. Bien, lo volvemos a verificar luego para avanzar con la siguiente parte. E igual si ustedes pueden verificarlo también, me avisan. Bien. Bueno, ese es con respecto a factorización QR. Ahora vamos a ver lo que corresponde a mínimos cuadrados. Para mínimos cuadrados tal vez ya lo hayan visto antes, o bueno, como parte de las aproximaciones, ¿no? Mínimos cuadrados, incluso en estadística también. Bueno, acá lo vamos a ver en la forma de matemática 3, ¿no? Tenemos que comprender primero que la ecuación, por ejemplo, aquí vamos a tener una ecuación que es lineal, pero cuando aproximamos por mínimos cuadrados, no necesariamente van a ser lineales. Y es ahí en los casos donde cuando no es lineal, nosotros vamos a aproximar por la curva y vamos a tener que utilizar la factorización QR para encontrar las soluciones de ese sistema de ecuaciones lineales que vamos a obtener. Entonces, aquí vamos a tener una curva que sería de la siguiente forma, AX más B. AX más B. B mayúscula voy a poner como está aquí. Esta es la curva que está aquí. Y esa curva que está ahí está aproximando todos estos puntos que se encuentran aquí. Es decir, esta curva es la que mejor aproxima, es decir, teniendo en cuenta los mínimos cuadrados. Y mínimos cuadrados quiere decir que este error son estas líneas que estamos viendo aquí.
El error son todas esas líneas, es decir, el y real, vamos a ponerle y real, menos el ax menos b, que sería y menos ax más b. Y esto sale. Ese sería el error, ¿no? Calculamos este y, el que sí es el real, menos el que hemos aproximado. Esa diferencia es lo que nos va a dar el error. En algunos casos vamos a tener un error más grande que en otros, donde es muy pequeño. Y entonces esa suma de errores, es decir, va a haber una suma de errores cuadrados, por ello que se llama mínimos cuadrados. Lo que tenemos que hacer con esos errores es minimizarlos, ¿ok? Minimizarlos. Y para ello se calculan derivadas parciales que bueno, finalmente nos dejan en el sistema de ecuaciones lineales final. Ahora, si desean, podemos explicar, ¿no? Esto es lo que tenemos aquí. Eso es lo que tenemos. Esa es la teoría de los mínimos cuadrados. Lo que nos dice es que la recta de regresión es la que va a aproximar mejor los puntos que tengamos, ¿no? Sea este el conjunto de puntos, es decir, conjunto de puntos XY, donde n son el número de puntos que nosotros tenemos. Y las abscisas, los valores independientes, que serían las X, y las ordenadas, que serían los valores dependientes, que para este caso serían las Y. En varios ejercicios nos vamos a encontrar, por ejemplo, que X es tiempo, Y posición, por ejemplo. O, no sé, horas y, no sé, nos ponen una variable Y, no sé, temperatura, algo así. Entonces, nosotros vamos a identificar primero cuando nos den un ejercicio cuál es el valor independiente y el dependiente. Y se lo digo porque este es uno de los errores que a veces pasa en los hitos donde nos dan un conjunto de datos. Pero, más adelante vamos a ver un ejercicio de hito, bueno, varios ejercicios de hito, en los que nos dan el conjunto de datos, pero nosotros tenemos que saber interpretar dónde está la variable independiente y dónde está la dependiente. Y a partir de ahí, calcular la ecuación que mejor los aproxime. Entonces, como les decía, esto que está aquí ya es todo procesado. Es decir, este conjunto de las sumatorias, todo esto, pero esto en realidad parte de una demostración con unas derivadas parciales. Y bueno, nosotros vamos a tener que visualizar esto como un sistema de ecuaciones donde nuestras incógnitas son A, se encuentra acá, que sería la pendiente, ¿no? Lo que nosotros conocemos como pendiente. Y B, que sería el valor independiente, que sería esta acá, el término independiente. Esas van a ser las incógnitas que nosotros vamos a tener en nuestro sistema de ecuaciones. Para este caso es una recta de regresión lineal, ¿no? Y bueno, nuestro trabajo en sí va a ser calcular esto, ¿no? La sumatoria de x cuadrado, la sumatoria de los x, la sumatoria del producto de xy, la sumatoria de las y, bueno, la sumatoria de x que ya estaba acá. Entonces, todo esto va a ser nuestro trabajo, calcularlos. Vamos, ahora sí, a ver. Este es un ejercicio de... sí, este es un ejercicio de recta lineal. Vamos a revisar. A ver. Ya, ahí está. Ese es el ejercicio que vamos a revisar. Ya. Ahí está. Todos ven la pizarra ahí. Lo que vamos a tener que hacer ahora es, bueno, hay distintas formas de hacerlo. Sí. Podemos hacer una tabla, podemos simplemente calcular los resultados aparte. Yo sugiero hacer una tabla, una que se ve más ordenado y otra que, bueno, tienen inmediatamente los datos ahí, ¿no? Saben dónde, cuando tenemos todo organizado, podemos saber si hay algún error e identificarlo, ¿no? Saber dónde está ese error. Entonces, yo sugiero hacer una tabla. Entonces, vamos a hacer ahí. Con los valores que necesitamos. No necesitamos calcular. He visto que a veces cuando tenemos que calcular mínimos cuadrados, he visto que a veces hay unas tablas que
contienen bastantes valores. Es decir, por ejemplo, lo que necesitamos es el tiempo para este caso, el ht, que sería la variable dependiente, el t al cuadrado, y el t por ht. Eso es lo único que necesitamos. Sin embargo, he visto tablas que tienen el ht al cuadrado, bueno, en algunos casos cuando vamos a calcular el error, ahí sí vamos a necesitar otras cosas más, ¿no? Por ejemplo, el y menos el y promedio, que sería ht menos ht promedio, y bueno, un par de cosas más. Pero cuando nos piden calcular la recta de regresión lineal, lo que necesitamos son solamente estos datos que están aquí. ¿Ok? Y bueno, esa tabla es para conocer cuántos datos estamos trabajando, que serían para este caso 6. 1, 2, 3, 4, 5 y 6 datos. El tiempo, que sería 0, 2, 4, 6, 8, 10. Bueno, vemos que acá lo que nos están dando es tiempo y nivel de agua, donde ht sería la variable dependiente, es decir, depende del tiempo. El nivel de agua está dependiendo del tiempo, entonces esto sería como una x y esto sería como una y. Ya. Ahora ya identificamos las variables y podemos calcular el resto de valores, ¿no? T al cuadrado es como decir x al cuadrado, que es los valores que necesitamos eh, para encontrar la recta, y t por ht es como decir x por y, que es también la suma de los valores que necesitamos para encontrar la recta. Vamos a ver aquí. Al final vamos a tener que calcular las sumatorias, ¿no? Es lo que nos importa. Ya. Entonces calculamos los datos que tenemos. Aquí tomamos como referencia los datos que nos están dando en la tabla. De hecho, la mayoría de veces nos van a dar los datos de la tabla. Así que nuestro trabajo va a ser calcular el t cuadrado y el t por h. Nada más. Entonces, t cuadrado para este caso sería 0, 4, 16, 36, 4 y 100. ¿Sí? Y el t por ht, que sería 0, 16 por 2. Igual me corrigen si hay algo mal en estos datos. 5.6. 1.6 y 8. Ya. ¿Todo bien con estos datos? ¿O hay algún error? Si están todo bien con los datos, entonces procedemos a calcular las sumatorias, que es finalmente lo que nos importa. Del n solamente nos importa el último dato, sería el 6, que es el número de datos totales que tenemos. Ya tenemos el 6. La suma de todo esto sería 30, ¿no? 30, 2, 4, 6, 8, 10. 30. Ahora sumamos todos estos datos de acá. Revisarlo. Y esto me da 5.6. Igual corroboren conmigo, ¿no? Sería el otro 4 más 16, 20, más 36, más 64. Sí, esto es 220. Y finalmente el 3.2 menos 5.6 sería 3.6 más 5.6 menos 8, 22. Bien. ¿Corroboraron los datos? Ya tenemos las sumatorias aquí. ¿Todo bien con estos datos que hemos obtenido o hay algún error? ¿Está todo bien? Me parece que sí está bien. Ya. Entonces, continuamos.
Vamos a confiar nuevamente en los datos que tenemos. Ya. Y esto que está aquí, bueno, yo recomendaría que si van a usar formulario, esta ecuación que está aquí, es decir, este sistema de ecuaciones que tenemos aquí, esté en su formulario de todas maneras. Es lo que tenemos que recordar. No es necesario memorizarse, ¿no? Como siempre les digo que la forma en que están realizando sus pasos es lo que prevalezca más en aprenderse todo esto, ¿no? Lo importante es saber cómo lo están resolviendo. Esto lo pueden anotar en su formulario y recordarlo, ¿no? Mientras más practiquen, obviamente van a tener más rapidez para asimilar estos conceptos. Entonces empezamos. Tenemos x cuadrado, la suma de los x cuadrados por a. Verificamos que está los x cuadrados, sería 220 por a. Más lo siguiente que sería la suma de los x, que sería 30. Luego sería esto que está aquí, sería la multiplicación, que sería igual a 22. Finalmente, en la última ecuación, sería igual 30a. Estamos ya en esta parte. Y más 6b, ¿no? Porque 6 es el número de datos y la sumatoria de los y, que sería 5.6. Y tenemos que realizar ese sistema de ecuaciones. Aquí sí ya, depende de lo que quieran utilizar, ¿no? Pueden, si no les especifican que si es necesario utilizar algún método o algo, lo pueden realizar directamente en su calculadora o con algún método que se les haga más fácil a ustedes, ¿no? Para estos casos no es necesario, bueno, al menos el cálculo o el método de resolver las ecuaciones no es necesario. Me refiero a que no les van a pedir un método exacto, por ejemplo, no sé, factoricen la matriz LU y calculen los valores de A y B. No, de hecho aquí lo que generalmente pesa más es encontrar A y B, ya sea por la forma que sea. Por ejemplo, yo he calculado A y me salió menos 0.085 y B me salió 1.3619. Ya. ¿A ustedes les salió igual mismo? ¿Igual les salía lo mismo? Si no, lo corroboramos, ¿no? Entonces, esos serían los valores de A y B. Ya hemos calculado los valores de A y B. Pero lo que a nosotros nos importa es la función. Es decir, A y B por separado no nos dicen nada. Lo que nos importa a nosotros es obtener la recta de regresión, que para este caso sería HT. Es igual a ver, leo su chat. ¿De dónde sale 6b? Ya, 6b sale de aquí, miren. Ahí está. N por b. N es el número de términos que nosotros tenemos, que son 6 términos. Como son 6 términos, aquí ponemos 6. Okay. Por un lado tenemos que tener nuestra tabla, nuestro sistema de ecuaciones, y juntos llegamos a esto. A esto. Sí, quedó claro de dónde sale el 6b. Ya, listo. Ya está. Entonces, ahí tenemos HT, que es la función del nivel de agua, que depende del tiempo, y que para este caso sería menos 0.083 por tiempo, más 1.3619. Ojo, estas notaciones de A y B dependen mucho de qué es lo que hayamos planteado antes, ¿no? Porque una cosa es poner AX, uy, está desviando, AX más B igual a Y, y otra diferente es poner BX más A igual a Y. En ese caso, B asume el valor de la pendiente y A el del valor independiente.
Entonces, eso cambiaría desde el inicio. Miren, lo que hemos planteado acá, desde un inicio, fue considerar que A era la pendiente y B es el valor independiente. Entonces, a partir de ese valor, de esta primera expresión, hemos llegado a esto. Pero obviamente depende de lo que hayamos planteado al inicio. Si nosotros planteamos de la siguiente forma, ¿sí? Bx más A, acá pues van a tener que haber modificaciones. Entonces, considerando lo que nosotros hemos planteado desde el inicio, que A sea la pendiente y B el valor independiente, escribimos nuestra recta de regresión de esta forma. El nivel del agua depende del tiempo, sería menos 0.083 T más 1.3719. ¿A todos les coincidió este resultado? Procedemos al siguiente ejercicio. Bien. Incluso esto podemos encontrarlo también por QR. Vamos a realizarlo por QR, aprovechando que estamos frescos en el tema. Debería salirnos lo mismo por QR. Entonces, a ver, son las 2:27. Está cansando la garganta. Nos tomamos 5 minutos. A las 12:32 volvemos. Okay. Voy a tomar un poco de agua y con que ustedes descansen. 12:32 volvemos nuevamente, sí. Bueno, ahí corregí ese decimal de 0.083 que estaba en 0.086. 86. A resolver el sistema de ecuaciones. 0.086. Todo bien hasta aquí para pasar a realizar esto, pero por QR. Esta vez no va a salir bien. Ya. Vamos a realizar esto por QR, pero antes tenemos que plantear todo el sistema de ecuaciones. ¿Okay? Entonces, paso 1. Nosotros tenemos que saber que esta función que está acá arriba, es decir, ht, está ahí, depende de t, ¿no? Depende de t y un valor de a que no conocemos y un valor de b que tampoco conocemos. Estas van a ser nuestras incógnitas. Entonces, vamos a escribir todas las ecuaciones posibles que podamos tener. Bueno, para este caso van a ser 6 ecuaciones. Y sería de la siguiente forma. A ver. Cuando la altura del nivel del agua es 1, multiplicado por A, que no conocemos, el tiempo es 0. Y acá sería B. No, B nunca cambia. Lo siguiente sería para cuando la altura del agua es 1.6, el tiempo es 2 y B no cambia. Cuando la altura del agua es 1.4, T es 4 y B, bueno, nunca cambia. Cuando la altura del agua es 0.6, A por T sería en ese caso 4. No, perdón, 6. 6. Y B no cambia. Por último, bueno, faltan dos todavía. Sería 0.2, cuando el nivel del agua es 0.2, el tiempo sería 8. Aquí, ahora sí, por último, cuando la altura del agua es 0.8, el tiempo es 10. Bien, como ven ahí tenemos un sistema de 6 ecuaciones y 2 incógnitas. Entonces, esto, si lo vemos como un gran sistema de ecuaciones, lo vamos a ver de la siguiente forma. A nos va a ser 0, 2, 4, 6, 8, 10. B siempre está multiplicado por 1, así que todo bien con B. Tenemos 1, 1, 1, 1, 1. Y esto va a ser igual a B, perdón. Es una matriz de 2 por 1. Y finalmente tenemos los Y, que sería de esta forma. 1,
1.6, 1.4, 0.6, 0.2 y 0.8. Okay. ¿Todos de acuerdo con ese sistema de ecuaciones que hemos planteado ahora? Primero hemos planteado las 6 ecuaciones que podemos obtener de los 6 datos que nos han dado. Y bueno, reemplazamos, sabiendo que conocemos T y conocemos H de T. Entonces reemplazamos todos esos valores y sabemos que A y B son las incógnitas. Entonces, en función a ello, nosotros planteamos un sistema de ecuaciones que en este caso son más ecuaciones que incógnitas. ¿Hasta ahí todo bien? Una de las ventajas que tiene la factorización QR es que nos ayuda a factorizar matrices que no son cuadradas. ¿Vieron? La matriz del inicio era una matriz cuadrada. Y bueno, ahora tenemos una matriz que no es cuadrada y que también la vamos a poder factorizar. Entonces, acá lo que nos importa es esta matriz de aquí. Que bueno, no le voy a llamar A para que no se confunda con el A que está aquí. Vamos a llamarle M. Ok, M. Entonces, vamos a calcular, vamos a pasar de M a los vectores ortogonales y finalmente a la matriz Q. Entonces, ahora nosotros ya hemos visto todo este proceso. Paso 1. V1 debería ser igual a M1, ¿verdad? M1. Ahora sí vamos a hacerlo ya un poco más rápido. Y M1 sería igual a todos los valores. Serían 2, 4, pero empezamos con 0, ¿no? 0, 2, 4, 6, 8 y 10. Ahí están. Todos esos. Esos son los valores de M1. ¿Ok? De acuerdo. Entonces, ya tenemos V1. Ahora tendríamos que calcular el módulo de V1. Sería el módulo de todo eso, que sería, a ver, vamos a calcularlo, que sería el cuadrado, ¿no? Sería raíz de 220. Raíz de 220. Lo bueno es que acá ya teníamos este valor, que es lo que ya nos ayuda para el módulo. Pero en sí tendríamos que hacer el cálculo nosotros, ¿no? Sería 0 al cuadrado, más 2 al cuadrado, más 4 al cuadrado, más 6 al cuadrado, más 8 al cuadrado, más 10 al cuadrado, raíz cuadrada de todo eso, que acá sería 220. Entonces, ya tendríamos ahí el V1 y el módulo de V1. Entonces vamos a calcular el Q1. Q1 se escribiría de la siguiente forma. Sería 0 entre raíz de 120, sería 2 entre raíz de 220, 4 entre raíz de 220, 6 entre raíz de 220, 8 entre... Uy, ¿qué más? No sé cómo. 8 entre raíz de 220 y 10 entre raíz de 220. Ahí está. ¿Todos de acuerdo con el primer Q1? Hasta ahí, bien. Bien. Ese es Q1. No hay problema con el Q1 por ahora. Ahí está. Ahora, lo que vamos a calcular ahora es el Q2. Vamos a poner paso 2 para el Q2. Pero el Q2 depende del V2 y el V2 lo escribimos de la siguiente forma. Sería M2 menos M2 por Q1 por el vector Q. Ahí está. Una de las ventajas es que M2 es un conjunto de unos. Una matriz de puro 1. Entonces vamos... Uy, a ver. Entonces se ha movido esto de aquí. Ya, luego lo coloco a su lugar. Ya, vamos a escribirlo ahí. Decía que una de las ventajas es que M2 es un conjunto de unos. Vamos a ver si nos ayuda en algo. Vamos a plantearlo. Lo planteamos acá primero. Tenemos que calcular el producto punto.
Esta es de las primeras cosas que tenemos que calcular para evitarnos hacer cálculos dentro de la matriz. Sería M2 por Q1. Ya había mencionado que M2 es un conjunto de 1. Vamos a escribirlo aquí. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ese es M2. Entonces, M2 producto punto por Q1 va a ser la suma de todos los Q1, que sería 2, 4 más 6 más 8 más 10. Sería 30 entre raíz de 120. 220. Como ven, este valor de 30 es también, como decir, la suma de los t. Y vamos viendo que se parece un poco a esta tabla, ¿no? Muchos valores de esta tabla los vamos a encontrar por aquí. Por ejemplo, el 30 en raíz de 220. Esos valores se encuentran en la tabla. Entonces ya calculamos el producto punto, que era M2 por Q1. Y ahora procedemos a calcular esta expresión de aquí. V2 es igual a M2 menos 30 a raíz de 220 por el Q1. Bien, entonces escribimos V2 en función a todos los valores que tenemos. 4, 5, 6. Voy a dejar un poco más de espacio. 1. ¿Hasta ahí todo bien con los cálculos? Sería menos 30 raíz de 220 por los elementos de Q1. Sería, bueno, el primero sería 0. Segundo sería menos 30 raíz de 220. Escribir la raíz primero. Escribir todo el producto punto. Así nos ahorramos raíz de 220 menos 30 entre raíz de 220 menos 30 entre raíz de 220. Y acá, bueno, sería por 2 raíz de 220 por 4 raíz de 220 por 6 raíz de 220 por 8 raíz de 220 por 10 raíz de 220. Ahí está. Esos son todos los cálculos que tenemos para calcular V2. Y, a ver, digamos que la primera parte sería 1 menos 0, ¿no? 1 menos 0. Lo otro sería 1 menos 60 entre 220. 1 menos 60 entre 220 sería 8 entre 11. Lo otro sería 1 menos 120 entre 220. Sería 5 entre 11. Otro sería 1 menos 180 entre 120. 220. Que sería, a ver, 2 entre 11. Igual vamos verificando si los cálculos nos salen bien. 1 menos, sería 240 entre 220. Que sería menos 1 entre 11. Por último, tendríamos 1 menos 300 entre 220. Eso sería menos 4 entre 11. ¿Todos de acuerdo con esos cálculos? ¿Todos de acuerdo con esos cálculos que están ahí? Si todo está bien con los cálculos, entonces pasamos a calcular el módulo de esto. El módulo de V2, que sería 1 más 8 entre 11 al cuadrado, más 5 entre 11 al cuadrado, más 2 entre 11 al cuadrado, más 1 entre 11 al cuadrado, más 4 entre 11 al cuadrado. Y eso nos daría 21 entre 11 raíz cuadrada. Ok. Bien, 21 entre 11.
Lo que vamos a hacer ahora es calcular el Q2. Hasta ahí todo bien. Espero que esté todo bien. Si no, vuelvo a repetir, no hay problema. Estamos siguiendo la ruta del cálculo, ¿no? M2 menos producto punto por el Q1. Es todo lo que estamos haciendo. Ahora, lo último que nos quedaría sería el Q2, que sería la multiplicación del módulo, es decir, raíz de 11 entre raíz de 21 por el vector que tenemos acá, que sería 1, 8 raíz, 8, 11, perdón, 8 entre 11, 5 entre 11, eso sería 2 entre 11, menos 1 entre 11, y extendemos, menos 4 entre 11. Ahí está. Entonces, hacemos el cálculo de estos resultados, ¿no? Que sería el producto punto. Por un lado nos va a quedar bueno, la raíz de 11 entre raíz de 21. Luego nos va a quedar 8 raíz de 11 entre 11 por raíz de 21. Va a quedar un poco más largo. Luego 5 por raíz de 11 entre 11 por raíz de 21. Nos va a quedar 2 raíz de 11 por 11 raíz de 21. Va a quedar menos 1, bueno, menos raíz de 11 directamente. Menos raíz de 11 dividido entre 11 raíz de 21. Menos 4 raíz de 11 entre 11 raíz de 21. Todos de acuerdo con los cálculos que hemos obtenido aquí. Si no, vamos a tener que confiar en esos cálculos de aquí. A ver, entonces ya tenemos Q1 y Q2. Lo que procedería ahora sería calcular el R. Recuerden que el R lo vamos a calcular de la matriz transpuesta de Q por A. Entonces ya tenemos cuánto es Q. Vamos a escribirlo aquí. Esperemos no haya nuevamente un error. Espero que no. Pero igual siempre está esto para verificar. Por lo general, los errores aquí se dan por cálculos. ¿No? Es decir, algunos cálculos que hacemos mal. Pero en general los planteamientos los hacemos bien, pero los cálculos se nos pasan a veces. Y es algo que hay que verificar. Entonces, esa sería la primera columna de Q, y esa sería la segunda columna. Ahí está. A ver. Ya. Eso sería Q, y bueno, A tendríamos que, bueno, A no estamos trabajando con A, estamos trabajando con M. Aquí está M. Ahí está M. Aquí está M. Vamos a borrarlo aquí. Estamos trabajando con M. Acá también puse M. Entonces, lo que tenemos que calcular es la transpuesta de Q por M para obtener el R. ¿Okay? Eso es lo que vamos a obtener. Entonces, bueno, esto es Q, necesitamos su transpuesta. Vamos a escribir su transpuesta. Ese es Q. Escribir la transpuesta de Q, que sería siguiente. Son dos filas solamente. Así. 0, 2 raíz de 220
4 raíz de 220. Sería 6 raíz de 220. 8 raíz de 220. Y 10 raíz de 220. Lo otro sería 11 raíz de 21, entre raíz de 21. 8 por 11 entre 11 raíz de 21. 5 por raíz de 11 entre 11 raíz de 21. Otro sería 2 raíz de 11 entre 11 raíz de 21. Otro sería menos raíz de 11 entre 11 raíz de 21. El otro sería menos 4 raíz de 11 entre 11 raíz de 21. Esperemos que esto es bastante largo. Sería 0, 2, 4, 6, 8, 10. 1, 1, 1, 1, 1, 1. Ya. Ahora sí, lo que tenemos que hacer es esa multiplicación que está ahí. Vamos a confiar en que va a salir bien. Y multiplicamos. Entonces, R sería igual a la multiplicación que está ahí. Vamos a multiplicar la primera columna de acá por la primera fila de acá. Y eso, bueno, R nos va a dar una matriz de 2 por 2, ¿no? Sabemos que esto es de 2 por 6 y este es de 6 por 2. Porque estas sí se pueden multiplicar porque el número de columnas de la segunda es igual al número de filas de la primera matriz, es igual al número de filas de la segunda matriz. Y la matriz resultante va a tener el número de filas de la primera matriz y el número de columnas de la segunda matriz. Entonces, R va a ser una matriz de 2 por 2. Y vamos a realizar el cálculo, ¿no? Sería 4 más 16. A ver, 4 más 16 más 64 más 100. Sería 220 finalmente. Sería 220 raíz de 220. Ese cálculo, primera fila por primera columna. El segundo, la primera fila por la segunda columna debería ser 30 entre raíz de 220. Sería 2 más 4 más 6 más 8 más 10, 30, entre raíz de 220. Y bueno, ahora con la segunda fila de acá, que es un poco más truncada. Verificamos. Sería, debería este valor salirnos 0, si no nos sale 0, algo hicimos mal. Esperemos que no. Sería 16 más 20 más 12 menos 8 menos 1. Bien. La emoción de que salga 0. Sale 0. Ya, revisen este cálculo de aquí por este de aquí, sale 0. Pueden verificar. Y ya, solo calculamos la última fila, la última columna, que sería la suma de todo esto, ¿no? Sería 1 más 8 más 5 más 2 menos 1 menos 4, que sería 11. Que sería 11 por raíz de 11 entre 11 raíz de 21. Se simplifica el 11 y nos va a quedar solo 11 entre raíz de 21. Me parece que hemos llegado bien a 11 raíz de 21. A este. Entonces, ya tenemos R. Recuerden que la ventaja de hacer esta operación es que al final nos queda esto. R por X es igual a la transpuesta por B. ¿Ya? Ahí está. Entonces, ahora nuestro último paso va a ser encontrar esto. Como verán, encontrar valores por factorización QR es bastante largo. Sí, bastante largo. Bueno, necesitamos este valor que está aquí. Este vector que está aquí. Pero como van a ver, vale
Vale la pena estudiar este método. Ya, ahí está. Necesitamos hacer este cálculo. La transpuesta por la matriz, por el vector B. Acá está la transpuesta. Simplemente la copiamos. Y ahí está. Y la llevamos acá. Uy, lo voy a poner en una hoja aparte para poder hacer el cálculo bien. Ya. Esto que está aquí lo vamos a multiplicar por esto que está aquí. Ya. Ahí está. Primero tenemos que verificar si esa multiplicación es posible, ¿no? Para este caso tenemos 2 filas, 6 columnas, y acá tenemos 6 filas, una columna. Entonces, bien, miren, se cumple. Número de filas, número de columnas es el mismo, entonces la matriz resultante va a tener 2 filas y una columna. Entonces, calculamos cuánto debería ser la transpuesta de T por B. Y eso sería igual a... Este es un cálculo que sí va a ser largo. 1.6 por 2 más 1.4 por 4 más 0.6 por 6 más 0.2 por 8 más 0.8 por 10. Ah, ya, que de hecho esto es el 22 que vimos acá. ¿Vieron? Es por eso que los cálculos dependen mucho de esta tablita. Esa tablita da algunas pistas, pero finalmente hacerlo por QR tiene sus ventajas y su relación con la aproximación de métodos cuadrados, como lo hizo Gauss, ¿no? Gauss lo hizo con derivadas parciales. Nosotros lo hacemos con QR. Ahora, multiplicamos la segunda fila con la columna de acá, y eso nos debería dar 8 por 1.6 más 5 por 1.4 más 2 por 0.6 más menos 0.2 menos 0.8 por... Ya. Y acá me salió 18.6 por raíz de 11 entre 11 raíz de 21. Ya, ahí está. Eso es lo que finalmente nos ha quedado. Como verán, el proceso es largo. Por lo general, este tipo de ejercicios vienen en la parte de aplicación de hito, en la parte final. O salvo que les pidan algún dato puntual, por ejemplo, calcular la transpuesta o solamente calcular Q nada más de una matriz, que eso puede venir en la segunda parte, ¿no? Donde es procedimental. O también vienen otros tipos de interpolación, como por Newton, por Spline, por Lagrange, que es lo que vamos a ver la próxima semana. Ya, entonces ahí ya tenemos, nos quedan 2 minutos. Tenemos R por X, que es igual a Q transpuesta por B. Esto recuerden que al inicio les dije, y lo comenté como parte de la introducción para no olvidarlo, es a lo que tenemos que apuntar. Eso es a lo que siempre tenemos que llegar. Este es nuestro objetivo. Lograr que el sistema de ecuaciones AXB se vea de la siguiente forma. Y acá tiene que verse de esta forma. Entonces, lo que vamos a hacer ahora es escribir un sistema de ecuaciones que antes se veía muy grande y ahora se ve bastante pequeño. Miren, ahí está. R es 220 raíz de 220, 30 raíz de 220, lo otro es 0 y 11 raíz de 21. Ya. Que sería las incógnitas X, que para este caso las incógnitas son A y B. Y eso sería igual a la transpuesta de Q por B, que sería igual a 22 entre raíz de 220.
y 18.6 raíz de 11 entre 11 por raíz de 21. Prácticamente este es un sistema de ecuaciones sencillo. Al menos de las ecuaciones que teníamos acá. Miren, este era nuestro sistema de ecuaciones al inicio. Teníamos 6 filas y se veía de esta forma, ¿no? Se veía un poco complejo de resolver. Además, no lo podríamos hacer escalonando ni por LU. Y ahora hemos pasado a un sistema de ecuaciones que se ve de esta forma. Y es sencillo de resolver porque, miren, solamente tenemos 2 filas, 2 columnas, y para incrementar la facilidad, este valor es 0, porque R se trata de una matriz triangular superior. Entonces, lo que podemos hacer es sustitución inversa, es decir, desde abajo. Decimos 11 raíz de 21 por B es igual a 18.6, 11 raíz. Ahí está. Y como ven, ¿qué se va de aquí? Raíz de 21, se va a raíz de 21. ¿Qué más se puede ir? Simplificamos, ¿no? B, que sería igual a 18.6 raíz de 11 entre 11 al cuadrado. Y este valor ya lo podemos calcular fácil, ¿no? 18.6 por raíz de 11 entre 11 al cuadrado. Y este valor, 0.5. 0.9. Y de la misma forma podemos calcular para A, que sería, a ver, vamos acá, sería 220 raíz de 220 A más 30 raíz de 220 por B es igual a 22 raíz de 220. Se va a raíz de 220 en todos. Y solamente nos quedaría 220 por A más 30. B es igual a 22. Y ese sistema de ecuaciones no es esto. Estaba aquí. Es eso mismo. 220A más 30B igual a 22. Que es tal cual lo que hemos obtenido factorizando por, digamos, QR. Entonces lo que vendría de ahí sería resolver, ¿no? 220 sería ahora A, sería 22 menos 30B, ya sabemos que es 0.509, dividido entre 220. Y ese valor sería igual a 20 menos 30. Por el uso de decimales va a haber cierto margen de error. Así que igual deberían verificarlo, que salga correcto. Pero bueno, acá sería 0. A ver. Déjenme verificar este cálculo. No. Aquí en R es raíz de 11. Aquí yo lo puse como 11, que hay un error. Sé que está aquí de raíz de 11. Entonces, aquí este debería ser raíz de 11. Y como es raíz de 11, aquí sería raíz de 11, se va y se va. Y... No. Eso estaba acá como... lo volvemos a chequear, por si acaso, porque había un error y no quisiera dejarlo hacia el aire. Lo chequeamos. Este ya es parte del fin. Estas cosas suelen suceder. Ya. Ahí está. Entonces tenemos que, si hacemos la sustitución inversa, debería ser raíz de 11 entre raíz de 21 por B, y eso sería igual a 18.6 raíz de 11 entre 11 por raíz de 21.
Y bueno, acá se va raíz de 11, con esta raíz de 11 se va raíz de 21 con raíz de 21. Y nos va a quedar que b es igual a 18.6 entre 11. Que eso tiene un poco más de sentido. Va a haber, como decía, un margen de error, porque acá el 18.6 lo tomé aproximado, me parece. Un aproximado. Y bueno, podría haber un margen de error. Pero b sería 1.69. Entonces procedemos al cálculo de a. A sería, ya lo habíamos dejado en 220a más 30b. Eso sí no va a cambiar porque ya estaba bien escrito. Eso sería igual a 22. Ahí está. Entonces, ya conocemos cuánto vale b. Sería cuestión de despejar a, que sería 20 menos 30 por 1.69. Claro, me sorprendía porque a me daba positivo y a debería ser negativo. Es una pendiente negativa. Y bueno, calculamos, sería menos 22 menos 30 por 1.69 entre 220. Si no me equivoco, eso es menos 0.13. Ahí está. Bueno, acá lo he aproximado a 2 decimales. Entonces, teniendo en cuenta que esos son los valores que he obtenido, mi aproximación debería ser ht igual a, que sería menos 0.13 t más 1.69. Y ahí está. Y eso es lo que planteamos finalmente llegar con los sistemas de ecuación. Y bueno, explico acá, dejo otros ejercicios. No, ese es un ejercicio que viene en el hito de mi ciclo 2019-2. Igual pueden verificarlo. Para este ejercicio no nos pidieron utilizar QR, simplemente dijeron encontrarlo. Y ya bueno, yo lo hice utilizando la tabla, era más sencillo. E igual lo desarrollan y como siempre me pueden enviar la solución al WhatsApp, al correo donde ustedes deseen y ya yo les comento, ¿no? Cómo está. Y por último, esta también es una pregunta de hito y bueno, lo que nos piden aquí encontrar es en base a estos 4 puntos. Es lo mismo, hacer una aproximación, pero no una aproximación lineal, sino una aproximación cuadrática. Entonces, para dar una pista aquí a lo que pueden hacer, es plantear la ecuación cuadrática, ¿no? Que sería para este caso x a 0 más a 1t más a 2t cuadrado. Finalmente van a obtener un sistema de ecuaciones donde las incógnitas van a ser a0, a1 y a2. Y acá van a obtener los valores de y, que para ese caso serían menos 3, 0, 5 y menos 1. Y bueno, aquí iría todo el conjunto de ecuaciones que vamos a despejar de acuerdo a todos los datos que tenemos. Igual, si lo resuelven, me pueden escribir y ya, yo les aviso qué tal, cómo está y todo eso. ¿Hasta aquí alguna pregunta? Los que quedamos. ¿Alguna duda? Sé que se nos ha pasado la hora, son 1:08. Pero igual, si no hay otra pregunta, aquí detenemos la grabación. Y